Aleluya, Dios les bendiga, amados hermanos, en esta mañana. Le damos honra y gloria a nuestro Dios porque nos permite estar en su casa una vez más. Aleluya, para estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Preciosa clase la que tenemos hoy, la que hemos venido estudiando, muy bonitas acerca de nuestro Salvador, acerca de nuestro Redentor, Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios encarnado. Aleluya. Qué preciosa es la palabra del Señor y poderla estudiar, hermanos, con todos ustedes. Gloria al Señor. Es hermoso poder nosotros aprender de la palabra de Dios para poder ponerla por obra. Gloria a nuestro Dios. El título de la clase en esta mañana es La Encarnación. El Verbo vino y se encarnó. El Hijo de Dios vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Gloria a Dios. Y llevó a cabo ese evento, ese momento tan tremendo de haber Él muerto para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Vamos a estar leyendo en Evangelio según San Juan, capítulo 1, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Abra su expositor o su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1. Aleluya. La 17, la lección 17. Gloria a nuestro Dios. San Juan, capítulo 1, versículo 1. Ahí empezamos y así vamos brincando algunos versículos para poder cubrir todo el capítulo. Gloria a nuestro Dios. Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¡Aleluya! ¡Qué precioso, hermanos! Cómo el Señor se dio a conocer y nos dio a conocer el Padre. Así es que, Padre Santo, te damos gracias, Señor,
en esta mañana porque nos permites estar en tu casa, dándote la honra y la gloria, Señor, por siempre y para siempre, porque tú eres digno de ello, Padre Santo. Oh Dios de gloria, bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos, hermanas presentes y aquellos que vienen en camino, Señor, para unirse con nosotros en el desarrollo de la clase. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, también pedimos, oh Dios de gloria, que la unción de su Espíritu Santo sea sobre todos aquellos que se van a conectar, Señor, en las redes sociales. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que ellos puedan ser edificados, así como nosotros, oh Dios, con esta clase, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Hermanos, una clase, por más decirlo, tan tremenda, de mucha enseñanza, de mucha ilustración para nosotros, tratándose de el Dios mismo encarnándose, el Dios mismo haciéndose en semejanza humana, haciéndose humano 100% para, hermanos, llevar a cabo una misión de la cual el Padre le había dado. La verdad central nos dice, el propósito de Dios es la encarnación. En la encarnación fue revelarse a través de Cristo. Versículo clave, Evangelio según San Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, aleluya, lleno de gracia y de verdad. Gloria a nuestro Dios. Ese es nuestro Señor Jesucristo, lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de amor para con nosotros. Gloria al Señor, porque Él es bueno. Nos dice, hermanos, en nuestro expositor, dice, el nacimiento de Jesús fue un momento crucial en la historia de la humanidad. El Hijo de Dios habitaría entre su pueblo durante 33 años, pero su reino sería eterno. Aleluya, gloria a Dios. ¿Se acuerda la profecía que decía que en el trono de David nunca iba a faltar rey? Entonces este es el último rey en el trono de David, porque este rey es eterno. Es el Rey de gloria, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, qué precioso. Al contar la historia del nacimiento de Jesús en Mateo, se centra en la perspectiva de José, mientras que Lucas centra en la perspectiva a María. Mientras tanto, Marcos se salta la historia del nacimiento de Jesús y comienza su narración con la presentación del Mesías por parte de Juan el Bautista. Hoy nos centraremos en el Evangelio de Juan, que relata el nacimiento de Jesús desde una perspectiva divina. Como explica Juan, Jesús es el Verbo eterno de Dios enviado por el Padre para nosotros, para que nosotros pudiésemos ver la gloria de Dios en nuestro Señor Jesucristo. En el ajetreo de esta época del año, es muy fácil perder de vista la razón de celebrar la Navidad, el nacimiento milagroso y transformador de Jesucristo. Llamamos a esto la encarnación, que significa tomar forma humana. El propósito de Dios al enviar a su divino Hijo a vivir una vida humana fue revelar su propia naturaleza. El Hijo de Dios se convirtió en el Hijo del Hombre para mostrar al mundo quién es Dios, con el fin de que las personas pudieran experimentar la salvación y la vida eterna. Aleluya. Mi hermano, qué privilegio el de nosotros. Qué privilegio el del ser humano,
tener la oportunidad de echar mano de la vida eterna a través del Verbo encarnado, a través del Hijo de Dios que vino a este mundo a tomar forma humana para revelarnos la divinidad de Dios, para revelarnos la gracia de Dios, para revelarnos el amor de Dios para con nosotros. Aleluya. En las personas que no creen que la Biblia es la palabra de Dios, administrarían que un hombre llamado Jesús nació en Israel a principios del primer siglo. La mayoría diría que él ofreció buenas enseñanzas que ayudan a las personas a vivir una vida mejor. Pero la existencia de Jesús no empezó con su nacimiento. Él era y todavía es eternamente existente. Estaba con el Padre en la creación. Vino a la tierra a redimir la humanidad y seguirá estando con el Padre al final de los tiempos. Apocalipsis 22, 12, 13 al 16 nos dice eso, que Él estará siempre. Porque cuando Él ascendió, Él fue y se sentó a la diestra del Padre, es la traducción que nosotros tenemos, que fue y se sentó a la diestra de Dios el Padre, o sea, tomó de nuevo su lugar de donde había salido. Él se ofreció para venir a ser humano, Él se ofreció para venir a llevar a cabo la misión que el Padre tenía ya preparada. Gloria al Señor. Antes de empezar nuestro estudio del comienzo del Evangelio de Juan, sería útil leer el final. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aleluya. Eso lo dice Juan 20, 30 y 31. Gloria a Dios. En el Hijo tendremos vida y vida en abundancia. El Evangelio de Juan a veces se lo llama el Evangelio de la fe. Fue escrito en parte para corregir creencias erróneas del primer siglo sobre quién es Jesús y por qué vino. Todavía hoy cumple ese propósito. Juan entendió que negar la verdad de la identidad de Jesús significa negar el poder del Evangelio. Por otro lado, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios es el fundamento de la fe cristiana. ¿Cómo nosotros creemos que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo vimos? No. ¿Lo hemos tenido entre nosotros así como lo tenían los discípulos? No. Pero por fe. La fe es tan importante, hermanos, en el Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros por fe vivimos, por fe andamos. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, el Evangelio es el Evangelio de la fe. Le dijo el Señor a Tomás, porque me viste, has creído, Tomás. Palpaste, vistes. Y entonces Tomás dijo, oh Dios mío y Rey mío, ¿verdad? Pero el Señor dijo, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aleluya. Esos somos nosotros que no vimos, pero creímos a la palabra de nuestro Dios. Fue escrito en parte para corregir, hermanos, las creencias, porque antes, hermanos, salían unas creencias tan raras. Y había gente que decía que estaba bien recibir a Cristo en la gracia, pero no dejar los ritos judaicos. Tenían que seguir obedeciendo a los ritos de la ley de Moisés. O sea, la gracia y la ley juntas, está bien. Pero esas creencias siguen todavía. Algunos siguen todavía.
aunque Juan especificó, el apóstol Juan especificó muy bien de qué se trataba, ¿verdad? Y el apóstol Pablo hizo hincapié en eso, mucho hincapié en que la gracia de nuestro Señor Jesucristo era suficiente. Amén. El sacrificio de Cristo Jesús era suficiente. No había nada más que hacer. Uno de los errores que se infiltraban en la iglesia en la época de Juan era la negación de que Jesús siempre ha sido y siempre será Dios. Porque muchos decían, no, es un profeta, habla bien, da buena enseñanza para que viva la gente mejor. Pero no, Él es Dios y vino con un propósito. Los comentarios iniciales de Juan refutaron esta falta de enseñanza. En el principio del universo, Jesús estaba ahí. Como segunda persona de la Trinidad, Él estaba ahí con Dios Padre y Dios Espíritu Santo antes de que comenzara la obra de la creación. Hágase, 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 hágase. Y al final, hagamos, ¿verdad? Primero que se hiciera todo por la palabra, pero cuando ya se trató del hombre, hagamos al hombre. Ahí estaba Jesús. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para realizar esto. Las palabras iniciales de Juan, hermanos, describieron a Jesús como el verbo, como la palabra. Se ha comentado mucho sobre lo que transmite esta palabra griega logos, que se traduce como verbo y como palabra. Entendemos claramente que Jesús es el medio que Dios escogió para revelarse y comunicar su mensaje y voluntad. En Hebreos 1, del 1 al 4, proporciona una idea de esto. Jesús es la imagen misma de su sustancia de Dios. Amén. Él expresa el carácter mismo de Dios. Jesús habló de esto. Él revela la naturaleza de su Padre con sus palabras y acciones, porque Él es uno con el Padre. En Juan 5, 19 y 14, 9 al 11, dice, creedme por mis obras. Si no me creen por lo que les digo, entonces créanme por las obras. Juan se aseguró de declarar que Jesús es eternamente Dios, al enfatizar que Jesús estaba con Dios y existía antes de la creación. Juan 1:2. Contrariamente a las falsas enseñanzas sobre Él, Jesús no es solo un Dios con D chiquita, entre muchos. Tampoco es correcto decir Jesús es como Dios. No, Él no es como Dios. Es Dios. Aleluya. La verdad es que Jesús es Dios. Uno en naturaleza o esencia con el Padre y el Espíritu. En los versículos que siguen, Juan explica que hace que esta verdad sea tan vital. Jesús es el Verbo hecho carne, Dios encarnado, a través del cual la persona les reciben la gracia y la verdad. Juan 1 y 2 nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aleluya. O sea, hermano, no hay donde perderse. Jesucristo es Dios. No es como Dios, sino es Dios. Y desde el principio, Él existe. Existió en la creación. Vino a nacer, vino a encarnarse como niño tiernito y a crecer
Hermano, mire qué proceso tremendo. Usted sabe, el baby nace inocente, indefenso, y pues, ¿qué más? Alguien tiene que cuidar de él para que él pueda llegar a la edad de defenderse, de poder formar su carácter, de poder ya llegar a ser una persona joven, una persona adulta, alguien que ya puede decidir por sí mismo. Pero para mientras tanto, vino a nacer como un bebito. Era un baby. Ayer tuve el privilegio de mirar el hijo de un amigo que tiene un mes apenas. Imagínate cómo está de chiquitito, así, el bebito, indefenso. Depende de quién lo cuide nada más. Porque él no puede decidir, no puede hacer nada por sí mismo. Así Dios en Jesucristo tomó la forma humana para venir ¿a qué? A demostrarnos el amor de Dios, para venir a enseñarnos cómo es que nuestro Dios nos amó tanto que mandó a su Hijo unigénito a que se encarnara, a que se hiciera ser humano. Versículo 3 al 5. Léamelo, por favor, si lo tiene. Juan 1, 3. Todas las cosas por él fueron. Aleluya. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aleluya. Mire qué tremendo, hermano. La luz. Oiga, ¿qué tiniebla puede habitar donde hay luz? Si en cuanto llega la luz, la tiniebla desaparece. Él es la luz del mundo. Jesucristo es la luz que vino a esta tierra, que vino a este mundo para que el mundo conociera, para que el mundo supiera. Jesús no es parte de la creación de Dios. Él es plenamente Dios, sin principio ni fin. Como tal, participó íntimamente en la creación. Cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, en Génesis 1:26. Énfasis añadido. Las palabras que eligió muestran la totalidad de la Trinidad. Es bien importante saber esto, entenderlo y tenerlo en nuestro corazón. Es un Dios trino. El Espíritu Santo también se menciona específicamente en Génesis 1:2. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Antes de que comenzara la creación, el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, siempre ha existido y siempre existirá, porque no fueron creados. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ahí se estaba refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Porque Dios dirá, hagamos al hombre a mi semejanza. A mí, individual, plural. Qué privilegio. Aleluya, precioso. Precioso, es una bendición, hermanos. Es una bendición tener nosotros a ese Dios verdadero, a ese Dios, hermanos, que mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo. Se buscaba quién, pero quién. Heme aquí, envíame a mí. Su único Hijo, al unigénito del Padre. Aleluya. Hermano Pedro, dígame, hermano. Esa es la deidad. La deidad. La deidad de Dios. Sí, amén. Es el ser divino. Aquí el cronista dice siempre existirá. Para mí no existirá siempre. Para mí es siempre. Siempre.
Ha existido, existe, Nadie seguirá lo existiendo. creó a él. No, existencia Él es propia. eterno desde el principio. Él ha mostrado que Él es eterno. Y Y diríamos más bien desde la eternidad. hasta la eternidad. No tiene Porque entonces fin. los profetas dicen, no tiene principio y Ni no tiene. tiene fin. Ah, Él es Dios. eterno. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Dios. Gloria a Dios. Dice, Jesús es Dios. Amén. Él es eterno y el medio por el cual todo fue creado. Juan 1:3, la frase en el principio, en los versículos 1 y 2, es crucial. Génesis comienza con la misma declaración afirmando que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Véase Génesis 1:1. Jesús no solo estaba ahí en el principio con Dios, sino que Juan dice, en él estaba la vida. Juan 1:4. Le dio vida a todo lo creado. Amén. ¡Aleluya! Ese es nuestro Dios. Amén. Hermano, qué privilegio pertenecer a la familia de Dios. En Él estaba la vida. Mire que, hermanos, Él es nuestro creador. Él dio vida a todo lo creado. Aquí no queda ninguna duda. Jesús es el creador, no un ente creado, como algunos en los días de Juan enseñaban erróneamente. Jesús no es solo la fuente de la vida biológica, incluidas las palabras, los animales, incluidas las plantas, los animales y el ser humano, que fueron hechos en la creación, sino también de la vida espiritual y eterna, estrechamente relacionado con que Jesús sea la fuente de la vida. Está el hecho de que Él también es la fuente de la luz. Que sea la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Donde hay luz, no hay tinieblas. Separación. No pueden estar juntas. Dime. Para los hebreos dice, en él estaba la vida. La vida. En él estaba la vida. Para nosotros, él mismo lo dijo, yo soy la vida. La vida. Sí. Porque dos pueblos, a uno, en él estaba la vida, porque así decía el Pentateuco. Sí. Pero en el nuevo pacto, el Señor dice, Él lo declaró. yo soy la vida. Sí. Y el que permanece, el que cree en mí, Tiene vida eterna. Y vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Privilegio, hermano, dado al ser humano de parte de Dios gratuitamente. No tenemos que hacer nada de nuestra parte para obtener la vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer? Recibir a Cristo. Creer. Creer en el Señor Jesucristo. Aceptarlo en nuestro corazón. Porque hay muchos que dicen, no, es que yo busqué al Señor. Pero ¿quién fue el que nos buscó a nosotros? ¿Por qué le amamos nosotros? Porque nos amó primero. Él nos amó primero. Así de sencillito. Así de sencillo. Por eso es que nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. El ser humano, que fueron ellos en la creación, sino también de la vida espiritual y eterna. Punto muy importante para el cristiano. Que tenemos, hermanos, que estar en el espíritu, porque somos nuevas criaturas. Ya no satisfacemos los deseos de la carne, sino los del espíritu, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los del espíritu contra la carne, porque la carne solo quiere ver para abajo y el espíritu
solo mira hacia arriba, donde está nuestra mansión celestial. Gloria al Señor. Dígame. No tener guerra contra sangre ni carne, digo el Señor, No. sino con cosas que no, Sí. no sé. Contra huestes espirituales de maldad. Mire qué tremendo, hermano. Dice, aquí como en todo el Evangelio de Juan, la luz se define en términos de iluminación espiritual. Lo que la gente puede saber acerca de Dios se proyecta a través de Jesús, quien es la luz del mundo. La luz del conocimiento de Dios brilla en las tinieblas de la condenación humana pecaminosa. Aunque la gente rechace esa luz, la oscuridad nunca podrá vencerla. Y amén. Aunque la gente diga, no, que Jesús fue un tipo que nomás vino ahí, que era revolucionario. No es así. La oscuridad del pecado siempre va a estar delante del ser humano. La luz de Cristo no ayuda. Dime. Dice, la luz del conocimiento de Dios. De Dios. Todo lo que hablan contrario no tienen conocimiento de Dios. No hay luz. ¿Sí? Él es el conocimiento de Dios. Bueno, muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. Sí. Entonces te vamos a creer. Ay, Felipe, ¿qué te pasa? Tantos años, tanto tiempo he Ahora, estado y me dice, el que me ha visto a mí, no hizo al Padre. Aleluya. Dios. Amén. Ahora, ¿de dónde sacó Felipe? Muéstranos al Padre, si había ya visto, hermanos, cosas tremendas. Aquí, hermano Pedro, vuelvo a regresar ahí. No. Conocimiento de Dios. De Dios. Si no tenemos conocimiento No tenemos. y nos convertimos, digo así, y me disculpan los demás, en unos fariseos Sí. que nomás andan, pero no quieren investigar, no quieren tener conocimiento. No quieren saber exactamente. No quieren acusarlo, que Sí. Dios no es Dios. No es. Simple y así. Así de sencillo. Así lo dice, pues estamos evangelizando. Muéstranos a Dios. Así. ¿Tú has visto a Dios? Le dicen a uno. Bueno, Bueno, no lo he visto en persona porque nadie puede ver a Dios, pero sí he visto sus obras, sus milagros, sus manifestaciones. Las hemos visto. Y nadie puede hacer eso si no es Dios. amén. Es que esa es una pregunta fariseísta. Sí, rebelde. Es una pregunta fariseísta. Y yo no vi a Dios cuando el Señor tuvo a bien bautizarme con el Espíritu Santo. Pero sí miré la luz de Él. Amén. Sí miré la luz de Él. Gloria a Dios. Y una luz Plena, verdadera. incandescente. No sucia, no amarilla como la que nosotros No, tenemos la que aquí. tenemos nosotros. No, así. Entonces, para como dice el hermano Julio, cuando le preguntan qué, acepta al Señor Jesucristo, créele y entonces lo vas a ver. Entonces sí. ¿Sí? Sencillo así. Porque como ellos son para ponerse a discutir, para poner Sí. así, no, Es no, no. rebeldía. Por eso, conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Si no tenemos conocimiento de Dios, hasta el más ignorante nos va a aplastar. Sí. Le dijo la maestra a una niña, digo, Dios no existe. Digo, sí existe, maestra. ¿Tú lo has visto? Le dijo, no. ¿Y entonces? ¿Cómo afirmas que existe? Le digo, porque yo lo siento en mi corazón. Vive en mi corazón. Y yo lo puedo ver en mi vida y en la vida de varios. Y le digo a la maestra, ¿pero cómo puede ser eso? Le digo, porque usted tiene que recibirlo en el corazón. Así. Si lo recibe en el corazón, Sí. usted lo va a ver en su vida. Así. Y después, la maestra andaba así media agüitadita y le dice a la niña, maestra, ¿qué le pasa? Dice, me duele la cabeza. Le dijo, maestra, el dolor de cabeza no existe. ¿Cómo no? Le digo, si yo lo siento. Le digo, ¿usted mira el dolor de cabeza? Le digo, no, ya ve.
pero lo siente, ¿verdad? Así es Dios en nuestro corazón. No lo vemos, pero lo sentimos. Vale, hermano, pues el pastor estaba predicando y estaba una niñita como de 6 años jugando en medio de... Y ¿cómo es que la niña me encanta? Le pregunté, hey, niñita, ¿dónde está Jesús? ¿Eh? Me quedé. Gloria a Dios. Es que, hermanos, tenemos que leer la Escritura. Tenemos que empaparnos de la palabra de Dios para poder nosotros saber y entender que Jesucristo era el Verbo y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Con qué plan? ¿Con qué propósito? De que se pudiera saber y entender que nació como un bebito, creció en gracia y en sabiduría para con Dios y los hombres y llevó a cabo el plan divino por el cual llegó. Dime, hermano. Ejemplo tan grande. Él no solamente habló, No, Él lo mostró. lo mostró, lo hizo. Lo hizo. Lo que habían dicho los profetas, todo para Él, el Señor vino y Lo hizo. realizó al pie de la letra. Que todo lo que se había hablado de Él es verdad. Amén. Por eso, hermano, es de que yo a veces pues yo me pongo a alegar yo solo, ¿no? Y digo, ¿cómo puede ser que los fariseos, los escribas y toda esta gente estaban esperando al Mesías y ellos habían leído las señales que el Mesías iba a hacer, cómo iba a llegar, cómo se iba a desarrollar, cómo iba a él enseñar? Él lo estaban viendo, hermanos. Porque si usted se recuerda, en las clases anteriores vimos donde Jesús se le quedó a María y a José y regresaron a buscarlo. 3 días después estaba en el templo sentadito en medio de los grandotes. Sí. En medio de los que estaban esperando al Mesías, que conocían bien la ley. El Mesías estaba hablando con ellos y, hermanos, y los tenía con la boca abierta, por decirlo así. Los tenía, hermanos, atentos a lo que el Señor Jesucristo decía, con apenas, según se calcula, 12 años de edad. ¿Se imagina? Eso era para entender que este es el Mesías. Sencillo, pero no. Siguieron. Vieron milagros, vieron prodigios, vieron señales, vieron de todo. Y en lugar de aceptarlo como Mesías, se pusieron en contra de él. Y lo querían matar. Dime, Bruno. Es que no esperaban que naciera de un rey humano. Porque así decía la profecía. Y no entendía, o sea, se hacían así porque no pensaban o no creyeron de que Dios podía manifestarse así. como humano. Pues dice, ok, entonces que nazca pero del rey. Pero la promesa era del rey David y el rey David ya se murió. Sí. Pero la promesa del Señor es, en tu trono nunca faltará Rey. Amén. Y allí vino la genealogía como fue. Hasta que llegó. Sí, pero ellos como estaban en la letra, y por eso dijo que el apóstol Pablo dice, y el Señor Jesucristo también lo dijo, la letra mata. Sí. Por eso ellos no lo creyeron. No lo creyeron. Siguieron en sus pecados, y la paga del pecado es Muerte. muerte. Pero fíjense la diferencia entre Felipe y Natanael. Ellos no eran fariseos, no eran escribas, era gente del pueblo, pero que sabían la ley. Y cuando llega y le dice, mira, hemos hallado a uno que es el Mesías, es el Cristo. ¿Qué contestó Natanael?
Imagínense. ¿Será? Que dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? No creo, porque no, de Nazaret. Y cuando llega y se presenta ahí llegando de Jesús, le digo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y que digo, ¿y de dónde me conoces? Digo, cuando estabas debajo de la higuera antes de que llegara este y te hablara, yo te vi. Maestro, tú eres el Cristo. Amén. Reconocieron que él era el Mesías. Y los grandes no pudieron entender eso, hermano. Hasta llevarlo a la muerte. Qué terrible. El verbo encarnado, aleluya. Versículo 6 al 8. Dígame. Qué difícil es encontrarse uno en medio de idolatría. Sí. Y ver la perfección de Cristo. Sí. Yo vi uno que mis padres me criaron en cosas de no tan grandes de idolatría, Pero allá en el... yo no les obedecía y me pegaban, prefería que me pegaran y no hacer lo que ellos decían. No querían que lo rentaran como niño Dios. Es que decía, aprenderles a cantar a tu tía que está muerta, y decía yo, pues mi tía ya está muerta, ¿para qué lo va a ¿Para qué le va a aprender a cantar? Y me pegaban, hermano. Yo digo que cada uno de nosotros fuimos criados en medio de la fría, pero había alguien que los iluminaba que estaba haciendo mal. Sí. Gloria a Dios. Ese es Dios, el Espíritu Santo, obrando. ¿Verdad? Ahora, versículos 6, 7 y 8 del capítulo 1 de Juan. Un testigo de la luz. Testimonio para que diese testimonio de la luz, a Aleluya. fin de que todos creyesen por él, porque era él la luz y no para que diese testimonio de la luz. Ahí va. Sí, ahí. Mire, hermano. Qué tremendo esto. Tremendo. Tú eres el Cristo, a ti es que te estamos esperando. ¿Eres profeta? Tampoco. ¿Eres el...? No, tampoco. Yo nomás oí una voz que clama en el desierto. ¿Quién había dicho eso antes? Isaías. Años antes. Va a venir alguien a enderezar el camino, a prepararlo, a hablar de quién era el que iba a venir. Y vino este hombre, hermano, por un milagro, hijo de una mujer que era estéril, para completar el asunto. ¿Y qué dijo él? Arrepiéntanse y conviértanse. Arrepentidos y convertidos. Vengan a bautizarse. En hebreo se llama Yohanan. Yohanan. Y cuando este hombre hablaba, hermanos, la unción del Espíritu Santo se movía tremendamente. ¿Cómo lo podemos notar? Porque la gente venía arrepentida. Juan, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Juan, dinos. Bautícense. Y cuando venían aquellos que ya usted sabe cómo se denominaban, ¿y a ustedes quién les enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. O sea que no les andaba diciendo, miren, Jesucristo lo ama, hombre, venga a Cristo. Y la gente trompuda, rebelde, no quiere. En aquel día, hermanos, van a ver la diferencia del que le sirve a Dios y el que no le sirve. Sencillo así. ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. Y el verbo era Dios. Estaba con Dios. Y la gente, hermanos, regularmente no quiere saber nada de nuestro Señor Jesucristo. En ese tiempo, cuando Juan el Bautista
los llamaba al arrepentimiento, mucha gente venía y se bautizaba. Y cuando los fariseos mandaron a preguntarle si él era, el hermano dijo la verdad: yo no soy. No soy. Entonces, ¿quién eres? A nosotros nos mandaron a preguntarte. Y tú tienes que decirlo para dar una respuesta a los que nos mandaron. Y él dijo: yo no soy. Pero detrás de mí, después de mí, viene uno que ese sí es. Y yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. ¡Wow! Mira, hermano, preparando el camino para nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Esto tiene, hermanos, una enseñanza grande. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios debemos de tener humildad. Y no tenemos que ser como aquellos de que yo declaro y yo decreto y yo mando. Y si da $1000, Espíritu Santo, sánalo. Por favor. Tremendo. Hermano, el ministerio de Jesús, dice en la Biblia, fue 3 años y medio. Pero el de Jesús, el de Juan no explica cuánto tardó bautizando. Lo más que podemos saber es que llegan y se quejan con Juan y dicen: el que tú diste testimonio de él, ahí anda bautizando. Y yo, si el novio es el que está con la novia, el amigo nomás está a la par y se goza de ver lo que se goza con su novia. Él tiene todos los derechos. Él puede hacer todo lo que él quiera. Él es el novio. ¿Verdad? Dime. Sí, el tiempo fue la mayoría de edad que tenía Juan con el Señor Jesucristo. 6 meses. ¿Eso fue el tiempo? 6 meses. ¿Quién eres tú? Porque después empezó el Señor Jesucristo en su ministerio. Sí. Por eso él se le llama el último profeta. Y para mí, yo entiendo que fue el primer profeta en el nuevo En el pacto. nuevo pacto. Pero los profetas llegaron hasta Juan. Hasta Juan. Sus escrituras, porque él fue el que dio testimonio De la luz. de la luz, Sí, amén. que no había venido todavía. No. No había venido, sino que él daba testimonio. Porque el Señor Jesucristo nació después. Después. Sí, por eso es de que, bueno, no tengo yo una fecha o algo de cuánto duró. ¿Por qué? Porque él ya andaba haciendo milagros, nuestro Señor Jesucristo ya andaba haciendo milagros cuando él estaba preso, antes de que lo ejecutaran. Amén. Entonces él mandó unos discípulos a preguntarle si él era. Pero él ya había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios me dijo: en el que vea que desciende el Espíritu Santo y posa sobre él, él es. Y él le dijo: yo no te puedo bautizar, yo necesito ser bautizado por ti. Pero cuando estaba preso, él mandó a preguntar: ¿eres tú o esperamos a otro? Díganle a Juan. Y no le digo: díganle a Juan que sí, que yo soy. Los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos ven. ¿Qué más quieren? Los milagros se están haciendo. Entonces, no me crean por lo que yo digo ni por lo que yo soy, sino crean por las obras. Pero Juan, hermanos, dio testimonio de la luz. Díganmelo. Bueno, quizás yo esté equivocada o me da mi poco conocimiento que yo tengo de las escrituras, pero yo entiendo que cuando dicen el último, ¿verdad? Yo entiendo que sí era el profeta, ¿verdad? El primero, pero yo entiendo que le nombran el último, ¿verdad? Porque ¿cómo le quiero explicar? Que yo leí, y eso fue lo que yo entendí, que dice de que
dice el último de los profetas, pero sabemos que era el primero, pero le nombraban último porque fue el último de todos los profetas, que fue el que murió, ¿verdad? Por eso le decían el último, pero no porque ya, ¿verdad? Sí, porque la Escritura dice, ¿verdad? declara Ajá. que hasta Juan, la ley y los profetas. Los profetas, sí, porque ahí se O sea, acabó. hasta ahí fue el último de los profetas, por eso se dice el último de los El profetas. último, ajá. Pero El- en la gracia, en Él era el primero. el Nuevo Testamento, Ajá, era el que anunciaba, era el primero que anunciaba. Es lo que yo entiendo. es Quizás, que así es como lo dice la Escritura. es que quizás esté equivocada, ¿verdad? Pero eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? El primero que está registrado en el Nuevo Testamento, Sí. el último Ajá. de la ley. Allá no hay otro profeta, solo Cristo. Ya. ¿Ya? De ahí los demás ya el ministerio. Ministerio, sí. Ministerio. ¿Verdad? Porque Dios dejó 5 ministerios para edificación de la iglesia. Nos dice nuestro expositor. El apóstol Juan, después de establecer la verdadera naturaleza de Jesús como Dios, profundizó su evangelio como la historia de Jesús, como el verbo hecho carne que vino a este mundo como la luz del mundo. Juan el Bautista era hijo único de una pareja mayor. Su madre había sido estéril antes de que Dios interviniera. Su ministerio fue dar testimonio de Jesús como el Mesías, la luz que revelaría la naturaleza de Dios al mundo para que creyesen en Él. Para que creyesen en el Señor Jesucristo, Juan venía dando testimonio de la luz. El Evangelio de Juan enseña claramente que el ministerio de Juan el Bautista era dirigir la atención de la gente hacia la fe en Jesús. Las declaraciones de Juan el Bautista registradas en el Evangelio de Juan resaltan esta verdad. 1. Juan negó ser el Mesías, Elías o el profeta que el pueblo esperaba. 2. Juan se describió como una voz en el desierto, preparando el camino para la venida del Señor. 3. Juan explicó que él era muy inferior a aquel que vendría, quien es antes de mí, porque era primero que yo. 4. Juan declaró que Jesús era el Cordero de Dios y el Mesías. Así es. Él dijo, vio que venía Jesús caminando y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya aquel bebito que era un niñito y había crecido. Ahora ya es hombre adulto y ya está en su ministerio. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo el Señor Jesucristo? Convirtió el agua en vino. Mire qué tremendo, hermano. ¿Qué dijo el maestro de sala? Llegó con el novio, bien admirado. Y le dice, pero caramba, bueno, no, caramba lo puse yo, ¿verdad? Todos sirven el mejor vino primero y tú guardaste el mejor para el último. Él no sabía ni de qué se trataba, pero los que trajeron el vino sí sabían, porque ellos llenaron los cántaros de agua, las tinajas, y de ahí sacaron el vino y lo trajeron. Ese fue el primer milagro que el Señor hizo, hermano. Dime, hermano. La gloria para el Señor. Ya se acabó el vino. Mujer, que traes conmigo? Dijo su madre. Y que cuando llegaron aquellos que le dijeron, hacer, María no tuvo nada que ver. No. Hacer todo lo que Él os diga. Porque adorarlo. ¿Sí? Porque adorarlo. No, es que no hay por qué. Esos son inventos. Pero, mire, hermano, tremendo saber
que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, es el Salvador, es el Cristo, porque Él salvará al pueblo de su pecado. No dijo Él salvará y librará al pueblo de la opresión romana. En la profecía no es así, del pecado. Y a lo suyo vino. No. ¿Qué dijeron? No, hombre. Muchachos, apedreamos a porque en nuestra presencia está diciendo que Él es Dios. ¡Wow! Él no les estaba mintiendo, hermano. Él les estaba diciendo la verdad. Yo soy Dios. Yo salí de Dios. Y lo que vi hacer a mi Padre, eso hago yo. Y lo que mi Padre me ha dicho, eso es lo que yo les digo. Él les enseñaba así, abiertamente. Y no lograron entenderlo. ¿Y cómo dices tú que eres más que nuestro padre Abraham si no tienes ni 50 años? Dime. Porque no entendían, porque el mismo Señor les dijo, vosotros hijos de vuestro padre el diablo sois. Sí. Porque él les decía la verdad y no le creyeron. Pero el diablo les decía la mentira. Y eso sí. Y sí, sencillamente. Y así pasa hoy. Lo mismo. No ve, pues viene un muchacho honesto, honrado, buen mozo, y le habla a la muchacha y mira, me gustas y me gustaría. Y lo mira para arriba y para abajo y ¿qué le pasa? Igualado. Viene un diablo labioso y ¡ay, mi amor! La embaraza y la deja y dice, desgraciado. No, desgraciado, no. Cree más a la mentira que a la verdad. Así de sencillo. El ser humano. Y la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Mire qué tremendo, hermano. Tremendo. Hasta la fecha. Mire, acepte a Cristo y venga y se va a gozar y va a usted a disfrutar de una vida en Cristo y ya no voy a poder bailar, ya no voy a poder fumar, no voy a poder tomar. No quiero. Me divierto más aquí. Pero esa diversión es momentánea. Se avienta su farolazo, anda alegre, contento, baile y baile. Y el día siguiente, hecho pedazos. Eso es lo que el diablo hace. Dime. Dos cosas hace efecto la verdad en el ser humano. ¿Lo convence o lo enfurece? O lo enfurece, sí. Y eso era lo que hacían los profetas cuando le traían profecía al pueblo. El pueblo se ponía a la expectativa, porque solo traía dos mensajes: bendición y maldición. Si hacían lo bueno, mensaje de bendición. Si hacían lo malo, ya se lo llevó. El juicio. ¿Sí? Ya se lo llevó. ¿Por qué? Porque, hermanos, el ser humano siempre ha sido así. La Biblia registra que hubo un tiempo en que los hombres, su pensamiento únicamente era de continuo hacer el mal. Dios, hazte a un lado porque yo tengo mi propia trayectoria. Y yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Y el Señor Jesucristo, entristecido, mirando que la gente andaba como ovejas sin pastor, Él quería, hermano, acobijarlos, quería protegerlos, pero la gente quería matarlo por eso. Hasta que lo mataron. Hasta que se llevó a cabo la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él claramente lo dijo: ustedes no me van a matar. Yo entrego mi vida. De mi propia voluntad entrego mi vida por rescate. Gracias, Señor. Y no crean que lo hago
porque ya es lo último que yo voy a hacer, aunque sea lo último que haga es entregar mi vida. No, yo la doy porque tengo la autoridad, tengo el poder, tengo, hermanos, toda la autoridad del Padre para volverla a tomar. Amén. ¡Ah! Ese es nuestro Dios. Aleluya. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él puso su vida por nosotros, Gracias. Gloria a Dios. viniendo a nacer como un niño, creciendo como todo ser humano, sin dejar de ser Dios. Bien. Nunca dejó de ser Dios. Es difícil salir de las creencias en que uno se cree, Ujú. pero cuando viene ese poder que cambia a uno, dice, ya salí de eso a algo mejor, mantenerme en lo mejor. Y Amén. vienen pruebas. Bien. Cuando yo me cambié de apartamento, una señora me dijo, oiga, toda esa discusión a lo que usted quiera. Está bien. Yo soy María, y yo me llamo Julio. Entonces me pedía ray para fiestas. No, yo no voy a sus fiestas, pero las dejo donde usted va. Entonces un día, hermano, iba yo para hacerlo a la hermana Consuelo. Ah, Llegó al carro y me dice, salga de ahí. Ay, ¿qué voy a salir del carro? Estoy en mi cumpleaños, usted ni me ha abrazado. Yo no sabía que era su cumpleaños ahora, pero ella se metió encima y me abrazó. ah, ¿Sabe qué le dije? Es la última vez que yo le tolero. eso. Yo le he hablado de lo que yo soy, Sí. porque Dios me cambió. Y Dios no puede cambiar a usted. Entonces, me dice, ¿por qué? Usted con su Dios se pone en medio. No creo que usted tenga Dios. Porque el Dios que usted tiene es un Dios muerto, pero el mío es un Dios vivo. El suyo es ídolo, le digo a usted. Pues sí, ya no lo vuelvo a molestar. Está bien. Así que me tocó, porque me dejó todo oloroso sus 7 machos, y yo me tuve que ir a limpiar, a bañar para el Tengo que ir a bañar otra vez. Pero quiero bañar para la fiesta. Pero cuando uno se entrega a Dios, entonces hay un Dios Sí. que lo cambia a uno. Dios Él verdadero. tiene que mantener. Sí, amén. Amén. Fiel. Fiel hasta la muerte. Es lo que el Señor Jesucristo nos recomienda, que seamos fieles. Mira, hermano, hay veces que nosotros tenemos que pelear la batalla. Amén. Amén. Sí, es. El Señor ya hizo su parte. Y el ataque viene. Y nosotros tenemos que pelear la batalla. Conscientes de que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo mora en nosotros. Amén. De manera que cuando el enemigo viene con sus ataques, queriendo ponernos en discordia entre nosotros, o queriendo darnos ideas malas para nuestro cónyuge, o para nuestro vecino, para nuestros amigos, reprender en el nombre de Jesús Amén. y pararnos firmes. Claro, sí. Mire, hermano, sencillo es cuando nosotros somos hijos de Dios, no queremos el mal para nuestro prójimo. Así Y es. mucho menos la mujer para su esposo, ni el esposo para su esposa. Amén. No quiere lo malo, quiere lo bueno. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? ¿Para qué es el esposo? Para protegerla, para mimarla a la esposa. Y entonces la esposa, cuando se siente protegida y mimada, ¿qué es lo que hace? Se sujeta a su marido. Exacto. Hay marido que tienes que sujetar. Arrepiéntase primero, hombre, sírvale a Dios y luego va a ver cómo su esposa se sujeta a usted. Sencillo. Primero hay que dar buen testimonio de que verdaderamente tenemos a Dios en nuestro corazón. Es que Y porque si no, ¿cómo va a mandar a una persona a que haga lo que la otra persona dice cuando él no está haciendo lo que Dios dice, no está obedeciendo a Dios? cuando la luz verdadera está en nosotros, nosotros somos luz. Amén. Exacto. Así es. Somos luz. ¿Y qué es lo que hace la luz? Disipa las tinieblas. Esto no quiere decir
no tengamos diferente pensamiento, ¿verdad? Porque tenemos diferentes pensamientos. Dicen por ahí que cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero en nuestra comunión tiene que estar la solidez y la luz de Cristo. Amén. Porque si la luz de Cristo está en nosotros, vienen y nos dicen una ofensa y el Espíritu Santo inmediatamente la absorbe. Y la luz que hay en nosotros no deja que eso pase a más. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando eso pasa a más? Y no solo pasa a más, pasa a segundos y terceros. ¿Qué me puede decir de eso? Bueno, es que yo digo, por mí, ¿verdad? Porque usted sabe que en la vida de un cristiano tiene uno altas y bajas, ¿verdad? Pero cuando vienen esos ataques del enemigo, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orarle al Señor y decirle, en el nombre de Jesús, yo reprendo toda mentira del enemigo que viene a perturbar mi vida. Fuera. Él quiere darme un dardo. Un ataque. Sí, pero en el nombre de Jesús yo me cubro con tu sangre preciosa y ahí te entrego al que... Ahí te queda en tus manos. Queda en tus manos y tú sabes lo que haces, Señor. Y ayúdale. Y ayúdame, Señor, a seguir adelante. No Claro. mirando a diestra ni a siniestra, porque No. estamos en el mundo, no somos perfectos, todos tenemos errores, todos tenemos equivocaciones. Claro. Y todos pecamos, porque nadie es santo. Y entonces hay que poner nuestra mirada en Cristo Jesús, porque es el único que nos ayuda a seguir adelante. Eso es un pensamiento mío. Nadie es santo por su propia cuenta. No. Nosotros somos llamados santos porque somos santificados por la sangre de nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Ahí pasamos a ser santos. Reconocer la luz es bien importante, nos dice. Jesús vino al mundo que Él creó para revelar al Padre a la gente. La tragedia es que, aunque Él había creado el mundo no le conoció, no le reconoció. Lo desecharon, no quisieron. Incluso su propio pueblo no reconoció a Jesús como el Mesías, rechazándolo a pesar de las muchas promesas y profecías del Antiguo Testamento que Él cumplió. Ellos lo vieron, las profecías cumplidas, mas sin embargo igual lo rechazaron. Obviamente no todos los judíos rechazaron a Jesús como el Mesías. El Evangelio de Juan cuenta muchas historias de aquellos que pusieron su fe en Jesús, tales como Nicodemo, María, Marta y los 12. Sin embargo, muchos de los líderes judíos vieron a Jesús como una amenaza. Estos eran los grandes. Su oposición, combinada con la corrupción de la naturaleza humana, involuntariamente indujeron a muchos judíos a rechazar a Jesús como el Mesías prometido. El contraste entre rechazar o recibir a Jesús es dramático. Negar a Jesús conduce a la condenación y la muerte. Imponer la fe en Jesús conduce a un nuevo nacimiento y a la vida eterna. Amén. ¡Aleluya! Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Esta es la obra únicamente de Dios. La salvación nunca resulta de nada que el ser humano pueda ofrecer o lograr. Más bien, es resultado de tomar la decisión de creer en Jesús y seguirlo, seguir sus pasos. Mira, hermano, creer en la luz es lo más importante que nosotros podemos hacer. Creer en Jesús, seguir sus pasos. Juan 1:14, ¿qué nos dice? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vivimos gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia
Aleluya. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Mire qué tremendo. Aquel verbo fue hecho carne y estuvo entre nosotros. ¿Quién estaba diciendo esto? Juanito. Juan. El apóstol Juan. ¿Por qué? Porque él miró, él vio, él aprendió del verbo. Amén. Entendió que el verbo era Dios. Aleluya. Cuando pensamos en la gloria del Hijo de Dios que existe eternamente, la segunda persona de la Trinidad es difícil imaginar, porque voluntariamente renunciaría a la gloria del cielo para vivir entre nosotros. Pablo describió la actitud humilde de Jesús en Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Amén. sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso Salvador el que tenemos nosotros! Oiga, hermano, si usted se recuerda lo que hemos leído, él oró en Getsemaní como ser humano. Solo mire esto por un ratito. Él era Dios y aquí está orando como ser humano. Y dice la Escritura que de su cuerpo caía el sudor. Eran gotas que caían, gotas de sangre. Wow. Siendo Dios. Y él oraba al Padre. Encima de eso, viene un ángel a consolarlo. ¿Por qué viene un ángel a consolarlo si él es Dios? Estaba en su humanidad. El humano Jesús. El ser humano. Como Dios, amén. Él había dicho, envíame a mí. Como ser humano, Padre, yo estoy en tu voluntad. No estoy en la mía. Y el ser humano aún clamó y dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Un ángel lo consolaba, lo fortalecía para llevar a cabo esta misión que ahora para nosotros es la libertad. Amén. Es la salvación, es el gozo. Por eso le servimos, por eso le amamos. Por eso, hermanos, nosotros con todo el corazón hemos decidido servir a Cristo. Amén. Y lo buscamos porque Él, hermanos, nos dio la oportunidad de hacerlo. Aleluya. No escatimó el ser igual a Dios. Se humilló hasta la muerte, muerte de cruz. En Juan 1:14, el apóstol nuevamente se refirió a Jesús como el Verbo. Juan estaba enfatizando la verdad de que Cristo era la persona manifestada de Dios en toda su sabiduría y todo su poder soberano. Esto nos recuerda otro comienzo, cuando Dios habló con toda la sabiduría y todo su poder y el universo cobró existencia. Hágase, hágase, hágase y hagamos al hombre. Cuando aquel verbo fue hecho carne, en el versículo 14, o la palabra se hizo hombre, eso fue la máxima expresión del amor, la misericordia y la compasión de Dios por las personas que estaban irremediablemente perdidas en el pecado. Juan 4, del 9 al 10. Jesús vino a la tierra para que la gente no perezca.
a causa de sus pecados, sino que reciba la vida verdadera, plena y eterna. Juan 10:10 nos dice, porque el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo el Señor Jesucristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, no vidita ahí, no, en abundancia. Gloria al Señor. Por eso, hermanos, los que se convertían, cuando el Señor andaba, los que le reconocían, hermanos, se gozaban, se alegraban, se maravillaban. ¿Por qué? Porque decían, wow, la profecía nos ha dicho esto y ahora la vemos cumpliéndose delante de nuestros ojos. Y los que endurecían su corazón, que muera, mátenlo, horquémoslo, apedreémoslo, lo que como fuera, pero la cosa era matar. Tremendo, ¿verdad? Algo parecido como hoy en día. Como testigo ocular de la vida de Jesús, el apóstol Juan pudo testificar de la forma en que se manifestó su gloria a través de señales y milagros. Tal vez la muestra más clara de la gloria divina de Jesús durante su vida terrenal tuvo lugar en la transfiguración. Mateo 17, del 1 al 13, Marcos 9, del 2 al 13, Lucas 9, 28 al 36, que prefiguró la exaltación de Jesús en su resurrección y su segunda venida. Esta experiencia confirmó la fe de los discípulos y más tarde Pedro confesó que Jesús era el Cristo, Mateo 16, 16. También preparó a Jesús para afrontar la cruz con valentía, recordándole el amor del Padre, Mateo 17, 5, y la gloria que seguiría a su sufrimiento, Hebreos 12, 2. Leamos Hebreos 12, 2, hermanos, para que tengamos idea clara de lo que estamos hablando. Léame, hermanos, si lo tienen. Hebreos 12, 2. Aleluya. Puesto los ojos en Jesús, todo consumidor de la fe. Aleluya. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz de la cristiana de gloria y se sentó a la mesa Aleluya. de Dios. Amén. Gloria a Dios. Despreció el oprobio, hermano. Y nosotros si nos hacen una cosita, ya estamos que nos ahogamos. El autor y consumador de la fe. Pero mire lo precioso. Fue y se sentó. Aleluya. Gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo. Aunque la transfiguración fue solo un destello de su gloria, Jesús humildemente dejó a un lado la plenitud de esa gloria. En lugar de venir al mundo en toda su majestad, Jesús vino a servir. Su humilde obediencia a la voluntad del Padre lo llevó a la cruz, donde se convirtió en el sacrificio expiatorio por los pecados de toda la humanidad. Como el unigénito del Padre, único Hijo del Padre, Jesús es absolutamente único. Él fue, es y siempre será Dios. Al venir a este mundo y obedecer humildemente la voluntad del Padre, Jesús abrió el camino para que todo aquel que cree en Él se convierta en hijo de Dios mediante la fe. El favor y el conocimiento inmerecido de Dios, vienen a través de Jesús. Solo a través de Jesús podemos tener esperanza en esta vida y la vida eterna. Mire, hermano, qué tremendo esto. El Señor Jesucristo dijo, espéreme ahí.
Se fue a orar. ¿Y quién se le apareció? No, pero no todos al mismo tiempo. ¿Quién se le apareció al Señor Jesucristo ahí, en la transfiguración? Es que dijeron, ellos fueron. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjese, hermano, de que los judíos que creen en el Señor Jesucristo tienen esa idea de que los dos testigos que van a venir va a ser Moisés y Elías. Porque muchos dicen que Enoc, otros dicen que algo otro de los profetas, pero no. ¿Y es eso verdad? Sí, porque en la transfiguración, ¿quién fue el que se mostró? ¿Enoc y Elías? No, No. Moisés. Moisés y Elías. Entonces, cuando los discípulos del Señor que estaban ahí cerquita vieron esto, ellos habían visto antes a Moisés o habían visto antes a Elías. Ninguno. No. Y entonces, ¿cómo lo reconocieron? ¡Ajá! Ese es nuestro Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Usted no necesita haberlo visto antes para poder creer y conocerlo. Va a venir otro y va a decir, yo soy Cristo. Tú no eres. No. ¿Verdad? ¿Cuál fue la reacción de ellos después de que se terminó todo esto? Maestro, es bueno que hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Tremendo. Tremendo. Dios manifestando su gloria, Jesucristo manifestando su gloria, que Él era Dios, pero no escatimó el ser igual a Dios. Dime, hermano. Es que ahí hay muy extenso, Sí, muy extenso. Ahí porque Enoc y Elías no fueron muertos y está establecido que el hombre tiene que morir. sí, Entonces ellos pensaban, pero Moisés, Moisés. Dios le dijo, es el día de tu muerte, le dijo. Pero, ¿a dónde quedó Moisés? No hallaron dónde. Lo buscaron por todo el territorio y no No lo lo hallaron. encontraron. Nada. Entonces, Se fue con Dios. se lo llevó Dios. Gloria a Dios, porque no hay. Sí. Se lo llevó Dios. Y eso escatológicamente sí va a aparecer Enoc, iba a aparecer Elías. Escatológicamente, porque tiene que venir a morir. Sí. ¿Verdad? Entonces Moisés está reservado ahí, porque él tiene una misión especial en el cumplimiento de juicios que vienen en el Apocalipsis. Wow. Ahí. Gloria a Dios. Tremendo. Versículo 15 al 18. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesús, hermanos, es Dios, es el Hijo de Dios. Amén. Está sentado a la diestra de Dios el Padre. Gracias a Jesús podemos tener paz con Dios. Piense en la gracia que fue necesaria para que Jesús, plenamente Dios, se humillara y se hiciera hombre, naciera como un bebito, como un bebé, indefenso en un mundo pecaminoso, enfrentara la tentación, el rechazo y la muerte, todo con el propósito de liberarnos de nuestro pecado
nuestra pesada carga de pecado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, como todo. Pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5, 6 al 8. De su plenitud, en Juan 1:16, es una referencia el versículo 14, donde se describe a Jesús como lleno de gracia y de verdad. Eso significa que recibimos gracia sobre gracia. Versículo 16, una bendición inmerecida tras otra. De su plenitud es esta expresión plena de la gracia y la verdad. El amor inagotable de Dios y su fidelidad vienen solo a través de Jesús. Si Dios ya había mostrado gracia y verdad a las personas, particularmente en la ley de Moisés, pero a través de Jesús, el favor y el conocimiento de Dios encuentra su máxima expresión. Él es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15, y la imagen misma de su sustancia, Hebreos 1:3, haciendo que la verdad de la naturaleza de Dios sea conocida con más claridad. Mientras que Moisés reveló lo que fue mostrado, Jesús reveló lo que conocía. Amén. Porque Él venía del Padre. Amén. Aleluya. ¿Qué nos dice Dios? Santo eres. Aleluya. Gloria a La Dios. encarnación de Jesús verdaderamente es el motivo de esta temporada. Gracias a que Jesús vino, la humanidad puede conocer a Dios y recibir la vida eterna. Esta lección es más que un repaso simbólico de lo que ya sabemos sobre la Navidad. Es un recordatorio para todos nosotros de permanecer centrados en Jesús todos los días del año. Él es el Verbo eterno que estaba allí en el principio. Él es el Creador, la fuente de la vida. Él es la luz verdadera que revela quién es Dios y lo que Él hace. Él es el sacrificio que hizo posible que lleguemos a ser hijos de Dios. Amén. Él es gracia y verdad. Amén. La esencia del ser cristiano es Cristo mismo. Creer en Él, seguirlo diariamente y conformarnos a su imagen. No permita que nada, ni Aleluya. siquiera las tradiciones de la Navidad, los distraigan de centrar su atención en Jesucristo. Aleluya. Amén. No permita que nada lo distraiga. Nada que chingón bell, no, nada de eso. Cristo Jesús es la esencia y es el centro de nuestra celebración. No importa, como muchos dicen, no, si ni nació en diciembre, déjelo. Usted celebra el nacimiento, que nació el Hijo de Dios para traernos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a nuestro Dios. Quiero pedir a mi hermano Francisco que nos despida, por favor, de la clase, mi hermano. Aleluya. Gracias, Jesús. Te adoramos, bendecimos. Bendito tu nombre. Bendiga, Señor, a los que pudieron venir y a los que no también. Aleluya. A los padres santos, donde quiera que se encuentren. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Dios me les bendiga, amados hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a